¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino? Es muy difícil de contestar qué es el vino. Esa respuesta no la tengo. Describirlo es casi imposible. Plantar una vid para cualquier persona que lo haga es algo trascendental en su vida, es un antes y un después de cómo va a ver las cosas, ¿no? El vino es una compañía de la vida cotidiana, en todos los espectros. Es un amigo, es un lugar para el cual, un compañero para el cual uno trabaja, lo disfruta. Para mí, el vino, placer, cultura y sobre todo seres humanos. Para mí fue un vuelco en mi vida. Fue encontrarme con una imagen y sensaciones, olores, sabores, no sé, se me pone la piel de gallina. Fue una sensación de decir, wow, de esto me estaba perdiendo. Yo siempre digo que el vino hace magia. Primero que nada, la historia de la vitivinicultura tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Y quien se conoce puede dirigir mejor su presente y su futuro. Cuando uno no se conoce a sí mismo, no sabe para dónde va. A América, el vino llega con los españoles. En cada barco siempre venía un cura, un sacerdote. Por lo tanto, era urgente para cada cura que su vino no estuviera agrio, porque además no se puede consagrar misa con un vino que está malogrado. Así que te diría que fue como muy rápido el proceso de expansión de la vid a través de justamente esta necesidad de consumo cotidiano y la necesidad religiosa de tantos religiosos que llegaron acá. Me intriga enormemente la construcción de esa dimensión del nosotros. Y para entender eso, uno tiene que entender el paso del tiempo de los grupos humanos, que es lo que uno llama la cultura o la historia. A mí no me gusta mucho hablar de historia, me interesa más hablar del desarrollo de una cultura a través del tiempo, que es donde se construye esa dimensión del nosotros. Esos recuerdos de la viña, de la sombra, de la tierra arada y de los surcos con agua, están presentes en los primeros recuerdos sensoriales de la niñez. Yo vuelvo a los 5 años exactamente, sentado con las piernas cruzadas arriba del camión tanque, viendo cómo se llenaba, porque mi abuelo tenía transporte de vinos a granel. Mi viejo era un tipo que celebraba mucho en torno al vino, amante, apasionado del mundo del vino. Mi viejo y celebración son dos palabras que las uno ahí nomás con la temática del vino. En mi memoria desde muy chica, porque mi abuelo era, no sé si un gran bebedor, pero él tomaba todos los días una copa de vino. Y me acuerdo que la frase de él siempre era: próbalo que hace bien para el corazón. ¿Cómo se hace un buen vino? Con tiempo, con dedicación y con amor. Tradición y también mucho trabajo. Y un buen vino comienza en la viña. Con amor y paciencia, mucha paciencia. Un buen vino proviene de una buena uva. Eso es fundamental. Después cada enólogo aporta sus conocimientos y puede potenciar lo que el suelo le dio, mejorarlo, o hacer un vino correcto, normal, o hasta un vino malo. Partamos de la base que el mejor vino tiene que estar hecho con frutas que sea rica. Ya damos descontado que tiene que estar sana.
Desde el viñedo, desde la uva, se va forjando la calidad del vino que uno quiere obtener y el destino que uno le quiera dar. Cuando hay muchas hojas, comparado con la cantidad de racimos, la uva madura muy rápido. Cuando hay mucha uva y poca hoja, la uva no llega a madurar bien. Ese equilibrio es fundamental. Si vos tenés un viñedo con mucha uva y pocas hojas, no te va a dar buena calidad de uva. Lo que vende mucho, porque evidentemente nos gustan las bodegas boutique, las hileras de vid, todas parejitas, con florcitas en los estacones. Realmente es algo muy agradable y eso vende mucho. Y después el vino, bueno, pero eso tiene un impacto importante. Ahora, a nivel técnico, agronómico, y yo le digo, mirá, tratemos de tocar lo menos posible a las plantas. Me gusta mucho el vino y la verdad que no me había puesto a pensar en la importancia del agua. Siempre es como que en mi cabeza estaba la idea de agarro un gajito de uva, lo aprieto y sale el vino. Y no me había puesto a pensar en la importancia del agua en el proceso. Del agua depende toda la industria, o sea, arranca todo de ahí. Nuestra cultura transformó el ambiente donde estamos viviendo hoy para cultivar viñas. Nosotros camino al Manzano Histórico, hace 20 años atrás, vos ibas camino al Manzano Histórico y era todo monte silvestre, piedras grandes. Y cuando llegó un tipo, hizo un viñedo, le dijimos, pero vos estás loco lo que va. Y hoy llegás casi hasta donde se baja el San Martín de la Mulita y tenés viñedo. Entonces, por ahí vinieron empresas de afuera, nos demostraron que sí se puede, cuidándolo sí se puede. Y con el mismo caudal de agua que nosotros derrochábamos, ¿me entendés? Porque nosotros pasaba de la cordillera para abajo y la tirábamos abajo. El agua es un bien muy escaso en la provincia de La Rioja. Realmente somos la provincia que tiene menos cantidad de agua disponible, digamos, de agua de superficie. San Juan, el Valle de Tulum, se riega con un solo río, el oasis principal nuestro, y sobre todo el 99% de la vitivinicultura está con agua del río San Juan. La calidad del agua es muy importante, porque el agua de acá viene de dos ríos, el Limay y el Neuquén, que se juntan en el Río Negro, que se descarga en el Atlántico. Y toda esa agua es muy pura, es muy limpia y hay mucha. Cada lugar ofrece sus características, tratando de establecer pautas para el cuidado y manejo del agua. Yo creo que los demás factores son alentadores. El factor o variable más débil desde el punto de vista del equilibrio es el agua. Y bueno, estamos en la localidad de Acuña, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una comunidad en la ladera de las sierras de Vichigasta, en la ladera oeste. Nuestros vinos son sin ningún agregado, digamos, ningún conservante y esas cosas. Estamos en un proceso también de aprendizaje que también nos impulsa, digamos, año a año ir aprendiendo cosas nuevas y seguir mejorando la calidad del vino y mejorando también la cantidad o aspirando a hacer más cantidad de vino. Nació el interés, ¿no? Ya de grande uno ya nació ese interés por ver cómo era. Y experimentando uno pensaba que era algo más difícil, más complejo. Tiene su complejidad, pero en realidad probamos, intentamos, nos salió bien
Y a partir de ahí fue algo que digamos, un camino que lo seguimos desandando todos los días. No paramos más. Removimos recuerdos de las personas más grandes del pueblo, donde nos empiezan a contar, donde ellos sí vivieron el vino como parte de su cultura, cosa que al arrancar los viñedos hace 40 o 50 años, ya la gente más joven ya no lo vivió. Y a partir de ahí es que la gente, no sé, se la nota contenta, o al remover los recuerdos, o al sumarse contando sus experiencias, digamos. Que a través del vino nos quedemos en este lugar, porque si no nos tenemos que ir, digamos, a otro lugar y buscar otros horizontes, otras cosas para hacer. Y a través del vino se generan otras alternativas para la gente del pueblo también. No es que por tener el mismo suelo, por ejemplo calcáreo acá, o tenerlo allá, el vino te va a dar igual. No. Es algo holístico. Son muchísimos los factores que influyen en el concepto de terroir. Lo que pasa es que ha llevado a veces a la gente a confundirse de terroir con tierra. Pero terroir no viene de tierra. Terroir viene de territorio. Y hoy se está hablando mucho de las zonas, pero son como épocas, ¿no? Hubo épocas en las que se hablaba de otros temas. Hoy parece ser que la zona, el terroir, el terruño, o como cada uno lo quiera denominar, es lo que define el vino. Yo creo que todo influye realmente para tener un buen vino. La gran amplitud térmica es muy importante. Y por ejemplo en este valle, los rayos del sol no entran directamente desde que nace el sol, sino que salen a través de una montaña y trabajan en forma oblicua sobre las plantas. Y lo mismo cuando se pone sobre un macizo de 6.000 metros de altura. Entonces realmente trabajamos con los rayos solares totalmente perpendicular, y creo que eso tiene su influencia, digamos, la característica que tenemos en nuestra producción. Y los suelos sobre los que cultivamos en su gran mayoría son aluvionales. ¿Y eso qué significa? Que hace millones de años tuvimos grandes glaciares en la cordillera, todos esos glaciares se derritieron y el agua bajó arrastrando material de la cordillera. O sea que cultivamos sobre suelo que estuvo en la cordillera. La concentración de compuestos de pedernal yo creo que viene por la temperatura, no por el suelo. El suelo tenemos en un pedacito de 1,5 hectáreas 10 tipos de suelo. Tenemos arcilla, tenemos ripio, tenemos arena, tenemos de todo. Yo estoy del lado de que influye mucho más la madurez que el suelo. Y esto me lleva a discutir por ahí, ¿viste? Será también que madurez conocemos un poco más que de suelo. Para nosotros hablar de suelos es historia moderna. ¿Qué es el terroir entonces? Es buscar la forma de que nadie pueda hacer el vino que yo hago con argumentos técnicos y científicos relativamente sólidos. Por lo tanto, va a tener que ver con la orografía, con la altitud, con el tipo de suelo, la profundidad, todo lo que caracteriza una zona delimitada y acotar las formas de elaboración de vino para que solamente se dame de esa forma el vino que se hace donde estamos nosotros dos.
Ahora, ¿por qué digo que yo soy un terroirista internacional? Porque yo combato la idea del terror. Porque me parece que nosotros no somos beneficiados por el concepto de terroir. De hecho, incluso si nos aferramos mucho al concepto de terroir, hasta podemos limitar nuestras posibilidades de innovación tecnológica. Creo que elegir y comunicar sobre un terruño determinado le da una identidad particular al vino, pero no significa que uno deba hacerlo siempre igual. Y entonces yo creo que eso no limita para nada. Y el hecho de hacer referencia al terruño es con las indicaciones geográficas, por ejemplo, es como una etapa previa a algo que tal vez llegue en el futuro, que sea la denominación de origen. El varietal que más me gusta podría ser un Malbec, tal vez. El varietal que más me gusta, el Malbec o Cabernet Sauvignon. Un Cabernet, un rosado también. Me gustan mucho las cosechas tardías, los vinos dulces y en los tintos el Malbec. No, en particular me gusta el vino Cabernet, el Cabernet Sauvignon. Y Malbec en sí mismo es una marca muy fuerte para Argentina. Y hay muchos mejores Malbecs a venir en el futuro. Es cierto que Argentina se hizo conocida a nivel mundial por el Malbec. Y ahora muchas bodegas estamos intentando también que nos reconozcan por otros varietales. Eso lleva tiempo, pero va a venir. El encargado del negocio comercial, cuando le piden Malbec, vende Malbec y si es fácil, le mete por ahí. Y ha terminado siendo un talón de Aquiles, diría yo. Porque si se llegara a pasar la moda del Malbec, ¿en qué quedamos? Yo te diría que el Malbec es la variedad de afuera que mejor se adaptó acá. Y eso hizo de que, bueno, nos empecemos a ser conocidos en el mundo por una variedad de uva que yo la he visto plantada en Estados Unidos y no da la misma calidad que acá, la he visto plantada en Chile y no da la misma calidad que acá. Tienen las ventajas esas uvas que vinieron en aquel siglo, que son uvas muy antiguas, son uvas ancestrales. Después de que vinieron acá a la Argentina esas uvas, hubo en Europa un ataque de una enfermedad que debes conocer, que fue la filoxera, que prácticamente terminó con la viticultura europea. Vos sabés que cada variedad tiene muchas formas, que son los clones. Bueno, muchos de esos clones se perdieron en Europa por la filoxera, pero quedaron acá. Donde va Argentina es Malbec, pero el segundo lugar es Torrontés. Nos pasó a nosotros cuando empezamos a comercializar vino, siempre, bueno, Malbec y portás Torrontés. Obviamente, el porcentaje de vino blanco que se vende es, con suerte, el 3, 4% o 5% de lo que se vende vino tinto. Tenía el norte claro, para eso me preparé, trabajé en grandes empresas, o de vino super top, y tenía más o menos la hoja de ruta clara, y digo, cuando yo haga mi proyecto personal voy a hacer el mejor vino de Argentina. Y cuando hice mi primer vino era un vino naranjo de uva malvasía, sin filtrar, que me preguntaba todo el mundo qué es lo que era el precipitado ese que tenía adentro. Y yo te voy a hablar del Bonarda, que es el que elaboramos nosotros. Es un varietal que tiene un montón de potencial, que además es uno de los más implantados acá en Mendoza, sobre todo en la zona este. Y es excelente, pero estamos acostumbrados a tomar Malbec y Mendoza es Malbec. Y obviamente no es una calidad y un tipo de vino excelente que se desarrolla perfecto acá. Eso no se discute. Acá le tenemos que dar un gran valor agregado al Torrontés riojano, ¿sí? Es nuestra variedad insignia y es una de las variedades autóctonas argentinas. Siempre el mercado te dicta el ritmo de lo que vos haces con tu actividad.
Si bien el Malbec se da muy bien, tenemos Malbec realmente que son medalla de oro, pero bueno, te puedo decir que el Cabernet del Valle, el Cabernet Sauvignon del Valle Calchaquí es espectacular. Vos tenés ese pimiento, ese morrón. Pero bueno, el ícono, lo que más se vende, lo que te mueve la aguja es el Malbec. Pero uno de los puntos más fuertes de Argentina es que tenga tantas variedades. Hay de todo en este país. Y Argentina puede hacer todos los vinos del mundo, ¿no? Desde un vino espumante hasta un dulce, un fortificado, un Riesling, un Sauvignon Blanc, Malvasía, Bequignol, Cordisco, Verdejo. Hay de todo. Entonces las posibilidades son enormes para este país. Partiendo de que el vino es la única bebida viva que existe como tal, o sea que adentro del vino hay microbiología funcionando, reproduciéndose, creciendo, muriendo. Yo trato de verlo así, o sea, trato de verlo como veo a mis plantas, como veo a mis hijos, como veo a los seres vivos que me rodean, y que entonces yo lo trato de ver así al vino, ¿viste? Lo veo como algo vivo, a lo cual lo tengo que tratar y cuidar en función de la vida que tiene. Bueno, yo siempre digo que esto es, digamos, en el nivel y en la escala que nosotros lo hacemos, es una forma de vida mucho más que un negocio. Es una filosofía de vida, y, no sé, la gente que medita o la gente que hace yoga o el hacer vino nos transformó la vida. No es normal, pero tampoco hay por qué ser normal. No hay ninguna razón válida para ser normal. Nada, me enamoré del lugar, me encantó. Dije, esto es una cosa maravillosa, puedo hacerlo, tengo el apoyo familiar para hacerlo, en fin. Estamos en un lugar extremo. El hecho de plantar ahí y de ver cómo se desarrolla, de ver cómo crece, te vas involucrando, vas tratando de que esa planta siga, de que no abandone, y vos tampoco abandonás. O sea, es un intercambio que haces con la misma planta. Es difícil de explicar tal vez, pero creo que es eso, ¿no? Es darle para que ella también te dé y para que ella te acompañe en lo que vos estás haciendo. Me fui dando cuenta de que el vino es una interpretación del lugar donde crece el agua. Y si el vino puede expresar el lugar, y si quien toma ese vino, esa copa de vino, puede transportarse a ese lugar, es como nuestra misión como viticultores, ¿no? El vino es mágico. El vino abre muchas puertas. Siempre va acompañado de la cultura que la produce. Nunca va solo. Es tan importante el desarrollo cultural que hace que la gente respete su terruño. Cada producto va impregnado de la cultura de la zona y no puede no ir. ¿Qué es el vino? Mucha cosa el vino, bueno, una pasión obviamente. Es cultura. Es una fuente de trabajo. Es también nuestro embajador y nuestra bandera. El vino para mí es felicidad. Plantar una vid para cualquier persona que lo haga es un antes y un después de cómo va a ver las cosas, ¿no? El vino es la vida. Ya el año que viene vamos a hacer un mejor vino. Vamos a hacer un mejor vino. Dale, compadre, con la cueca. ¡Cueca! ¡Ay, va bonito, compadre! Por la orilla de la acequia
te vi llegar al parral, por la orilla de la sequía, te vi llegar al parral, con un pañuelo en la frente y en la mano un delantal, camisa blanca y pollera como para cosechar. Estaba eligiendo hilera, pulsando el tacho y te vi pasar. Con el fichero jugabas, mirando dónde empezar, y de tijera en la mano me fui a ofrecer batallar. Córteme uva, comadre, para empezar a llenar. Así no anda haciendo fuerza, si yo le puedo ayudar. Cuando se replete el caldo, repartiremos igual. Que se va de la segunda, compadre. Cuando un cosechero salude mi paso con la mano en alto diciéndome adiós, llegaré a Mendoza, mi tierra querida, y la cordillera me verá con vos. Cuando un vino nuevo me moje los labios y en un patio de tierra me alegre un cantor, como llega marzo para la vendimia, así hasta tu tiempo llegará, mi amor. Salud, compadre. Salud, por si no nos conocemos más tarde. Por si no lo vuelvo a ver.